Buenos días, continuando con el módulo de insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a presentar la clase de fisiopatología. Soy el teniente médico base Nicolás, residente del tercer año. Bueno, todo comienzo de la activación de la fisiopatología en la insuficiencia cardíaca se basa a partir de un evento índice. Este evento índice puede ser algo brusco, ¿sí? Agudo, ya sea un infarto de miocardio, puede ser alguna valvulopatía, también puede ser una miocarditis, o puede ser algo gradual, ya sea una sobrecarga de presión o de volumen en el tiempo. Esto va a llevar a que se activen mecanismos compensadores que pueden hacer que en el tiempo el paciente permanezca asintomático o mismo pase a ser sintomático. Todo se basa a partir primero de un equilibrio, ¿sí? Este evento lo que hace es activar diferentes mecanismos neurohormonales que básicamente salen en respuesta compensadora hacia lo sucedido, hacia el evento. Los principales sistemas que se activan tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con respecto al sistema nervioso simpático, hay que entender que en el organismo tenemos dos receptores, principalmente los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Los vasoreceptores están en el seno carotídeo y en el callado aórtico, son de alta presión. Cuando se eleva la presión, estos se activan y lo que hacen es inhiben al simpático, por lo tanto bajan lo que sería la presión arterial. En la insuficiencia cardíaca esto está alterado, prácticamente lo que hace es se inhiben ante el aumento de la tensión arterial. Entonces, al inhibirse, ¿qué pasa? El sistema simpático, ¿sí?, estaría más libre, estaría más activo. Esto va a generar que se aumente que disminuya también, por un lado, el parasimpático, ¿sí?, produciendo lo que sería niveles de reducidos de óxido nítrico, aumenta la actividad simpática y va a hacer que el simpático libera más noradrenalina, también disminuye la recaptación de noradrenalina y esto va a generar que por los receptores beta 1 tengamos más gasto cardíaco y más frecuencia cardíaca. A nivel renal también, bueno, el simpático activa la liberación de renina con el sistema renina-angiotensina-aldosterona que ahora voy a explicar. Y también tenemos a nivel de los vasos periféricos, se genera por efecto alfa 1 vasoconstricción, ¿sí?, aumentando la presión arterial a poscarga. Este es uno de los principales mecanismos. Después tenemos al sistema renina-angiotensina-aldosterona que como principal enzima catalítica está la renina. Esta renina se va a ver activada por la hipoperfusión renal, producto de la vasoconstricción por el simpático, también se estimula por disminución del sodio filtrado y mayor actividad simpática, ¿sí? La renina va a hacer la enzima proteolítica del angiotensinógeno, pasa a angiotensina 1 y la enzima convertidora en angiotensina principalmente se encarga de un 90% de la lisis de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Produciendo, bueno, la angiotensina 2, que es el péptido activo. Importante también que si por ejemplo un paciente está con inhibidores de la angiotensina, hay vías independientes, está la captensina G, las proteasas, quimasas que también producen angiotensinógeno, angiotensina 2. La angiotensina 1 principalmente, la 2, perdón, actúa en el receptor de angiotensina 1, que principalmente está en los vasos, en el riñón, y genera vasoconstricción, reabsorción de sodio. Esto principalmente lo más importante, inflamación, hipertrofia y estrés oxidativo. En el paciente con insuficiencia cardíaca el receptor 2 está disminuido, generalmente en el paciente con insuficiencia cardíaca, por eso no predomina su actividad. Y bueno, en resumen, básicamente la angiotensina 1 en corto plazo es adaptativo para esa lesión que tuvo el paciente, pero ahora si
esto permanece en forma crónica, ya genera una respuesta desadaptativa. Va a llevar a que se dañen órganos a distancia, por ejemplo el corazón, riñón, aumenta más la activación de noradrenalina y también se estimula la secreción de aldosterona, otro metabolito muy importante en la insuficiencia cardíaca. La aldosterona prácticamente hace lo mismo que la angiotensina 2, en el tiempo también va a generar que se desadapte el sistema circulatorio y los diferentes órganos, también generando hipertrofia y fibrosis de la vasculatura, el miocardio. Esto es importante, como vimos en la clase anterior, se produce también reducción de la distensibilidad vascular y aumento de la rigidez ventricular. No solo la insuficiencia cardíaca es caída de la función sistólica, así también la función de es importante. Todo esto va a llevar también a que los vasoreceptores disminuyan su función, ¿sí? Con mayor actividad simpática y empeoramiento del LIC. Y también de vuelta nombramos al estrés oxidativo acá que aparece. Básicamente el sistema neurohormonal aumenta la tensión, aumenta el estrés oxidativo, que las sustancias estas, los reactantes de oxígeno, se encargan de modular la actividad de muchas proteínas y vías, y esto va a generar que aumente el estrés oxidativo por disminución en la capacidad de generar reducción. Entonces se genera también otro tipo de activación. Tenemos restricción de programas génicos, fetales y apoptosis, hipertrofia de miocitos, proliferación de fibroblastos, síntesis de colágenos. Todo un círculo vicioso que lleva al remodelado cardíaco. Bueno, ahora vamos a hablar ya hablamos un poco de lo molecular, de qué pasa a nivel de los órganos, principalmente en la insuficiencia cardíaca. Uno de los órganos más importantes también es el riñón, ¿sí? El simpático, como dije antes, va a estar aumentada su actividad. Entonces, a nivel del hipotálamo hipófisis se libera más vasopresina, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, bueno, el sistema renina-angiotensina aldosterona y la vasoconstricción periférica. ¿Qué pasa? Como los vasoreceptores estimulan, principalmente cuando hay aumento de la tensión arterial, es como que el organismo sensa que hay déficit de volumen en el cuerpo, y que esto no es así. En realidad el paciente con insuficiencia cardíaca se sobrecarga, pero al sensar que hay bajo volumen, nosotros tenemos que los vasoreceptores no van a estar estimulando o inhibiendo al simpático, sino que van a necesitar más líquido, van a necesitar más reabsorción de agua. Por eso es que se libera la vasopresina, ¿sí? La vasopresina es importante más que nada, regula el aclaramiento de agua libre y osmolaridad plasmática a nivel del túbulo colector. Lo que sucede en el paciente con insuficiencia cardíaca es que incluso también muchos pacientes corrigen la osmolaridad, pero se ve que hay una liberación no osmótica, o sea, continúa liberando vasopresina. Y el paciente tiene la reabsorción de agua libre con más predisposición a tener hiponatremia, ¿sí? Uno de los factores de mal pronóstico en la insuficiencia cardíaca. A raíz de esto también hay algo que tiene que poner un freno, ¿sí? Tenemos los sistemas contrarreguladores, tenemos prostaglandina E2, principal vasodilatador, estimula la antiuresis, el péptido natriurético auricular, cerebral, óxido nítrico y mediadores inflamatorios. El péptido natriurético auricular y cerebral, ¿sí?, se libera ante el estiramiento auricular y miocárdico, ¿sí? Por eso es que se solicita mucho en los pacientes con insuficiencia cardíaca estos péptidos. ¿Qué pasa? El péptido actúa en el riñón y en la circulación periférica. ¿Qué hace? Permite una mayor excreción de sodio y agua, porque interpreta que hay sobrecarga hídrica, y también inhibe la liberación de renina y aldosterona. Entonces, los péptidos natriuréticos auricular y cerebral parecían un buen mecanismo compensador. Y estudios de muy larga data, o sea, estudios nuevos, vieron que el péptido se degrada principalmente por endopeptidasas neutras que están extracelular. Tenemos la neprilicina,
o también se daña de forma intracelular, pero en baja cantidad. Entonces, ¿qué pasa? En estudios nuevos salió que la inhibición de la neprilicina favorece la vasorelajación, la natriuresis y disminuye la hipertrofia de fibrosis, ¿sí? Acá se vio también un mecanismo de acción para frenar la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y con respecto al óxido nítrico, básicamente lo que vamos a ver acá es que hay diferentes isoformas, se encarga de la vasodilatación periférica y ¿qué sucede? En el paciente con insuficiencia cardíaca se pierde la capacidad de respuesta ante el óxido nítrico, o sea, el paciente no va a tener respuesta vasodilatadora, sino va a tener tendencia a la vasoconstricción. Después también tenemos mediadores inflamatorios, hay respuestas tisulares a partir de estos receptores que van a generar cambios en el miocito, en la matriz extracelular, ¿sí? se van a formar miofibroblastos que se encargan de la síntesis de colágeno, cuando no vamos a tener mayor fibrosis, también hay apoptosis, necrosis, mayor inflamación en el tejido cardíaco. Bien. Básicamente todo lo que sucede acá es que a larga data nosotros podemos tener pacientes que tienen un aumento en la poscarga, ya sea una estenosis aórtica, hipertensión arterial. Esto genera estrés en la pared. Y por otro lado tenemos también los trastornos de volumen, ¿sí? No solo expresión. Podemos tener una insuficiencia aórtica mitral que genera también el aumento del estrés diastólico en la pared del miocardio. Entonces todo esto va a llevar a un remodelado. Principalmente lo que genera la presión, la sobrecarga de presión, da hipertrofia concéntrica. Y los que son de volumen dan hipertrofia excéntrica, ¿sí? Se altera la estructura celular, ¿sí? La hipertrofia excéntrica hace una célula alargada, ¿sí? Núcleo, y la otra más que nada una célula más ancha, con expresión de vuelta, genes fetales que van a cambiar la función del miocito. Esto es importante para explicar qué es lo que sucede con la contracción en el potencial de acción. Normalmente, en el potencial de acción, el sodio, ¿sí? Ingresa rápido a la célula. Y después esto permanece a partir de los canales de calcio tipo L, que hace que ingrese el calcio. Principalmente este calcio ingresa y en el retículo sarcoplásmico, a partir del receptor de reanodina, se libera más calcio a la célula, ¿sí? Entonces esto va a permitir que se una este calcio a los miofilamentos para producir la contracción celular. Otra cantidad de calcio ingresa por este canal, ¿sí? Entonces se hace una contracción efectiva. Y luego de esto se tiene que producir la diástole. El calcio tiene que salir de la célula. Principalmente va a salir a partir del cerca, también es un canal que está acá, que se encarga de sacar el 75%, y otro porcentaje por el NSX a nivel de la membrana. ¿Sí? Esto es lo que sucede normalmente. Pero ¿qué pasa? El paciente con insuficiencia cardíaca va a tener aumento de la fuga del calcio a través del receptor de anodina. O sea, va a haber más calcio en la parte de la diástole, ¿sí? Vamos a tener que hay una contracción alterada. Lo mismo también acá, la captación de calcio se altera en el retículo sarcoplásmico por disminución del cerca, y también aumenta la expresión y función del NSX. Eso es lo que les quiero explicar. Este receptor, que yo he explicado que salía el calcio a la célula, va a estar constantemente abierto. Entonces sale el calcio de la célula al citoplasma. Después también vamos a tener que el aumento del calcio. ¿Qué pasa? Acá también, si se fijan bien, el aumento del calcio dentro de la célula va a generar que por el canal este que les comenté previamente, sale calcio y entra 3 sodio, ¿sí? Entonces la concentración de sodio en la célula va a aumentar. Esto no es nada bueno porque ya lo voy a explicar posteriormente. Después también la recaptación del calcio disminuye por el cerca, o sea, todo lleva a que aumente el calcio acá, ¿sí? Esto va a generar alteración en la contracción y fallas en la diástole, porque el calcio va a quedar también unido a los miofilamentos, ¿sí?
Acá está, lo del sodio. El sodio es, al aumentar la corriente de entrada tardía, se genera lo que se llaman posdisposición tardías. Perdón, pospotenciales tempranas. Esto es muy predisponente para arritmia en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Este es un gráfico, básicamente lo que dice es que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí?, en un paciente con insuficiencia cardíaca, la fuerza de contracción baja, o sea, no es bueno que el paciente esté taquicárdico, ¿sí? Diferente al corazón que no falla. El corazón que no falla aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Eso es lo que sucede normalmente. Bueno, ahora vamos a hacer unas breves palabras de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Sí? Otro mecanismo también que está en la insuficiencia cardíaca. Normalmente, a modo de repaso, la diástole tiene 3 fases, ¿sí? La primera fase es de llenado rápido, 70%, 80%, se ve que disminuye con la edad. ¿Sí? Esto es un gradiente entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Se produce una especie de succión. Después tenés la diástasis, que se igualan las presiones, menos del 5% y se acorta en la taquicardia, se acorta, o sea, menos diástole vamos a tener en taquicardia. Y la sístole auricular, que sería la patada auricular, un 15 o un 25%. Esto es lo que quiero explicar. Acá está el ventrículo izquierdo, se produce la contracción, la sístole, hasta llegar un momento que empieza la relajación isovolumétrica. Miren cómo baja rápidamente la presión hasta igualarla de la aurícula izquierda, incluso con la apertura de la válvula mitral, sigue cayendo la presión del ventrículo izquierdo. O sea, esto te habla de un verdadero mecanismo de succión, ¿sí? Y esto se condiciona con lo que sucede en la evaluación de la función de la diástole. A partir del Doppler mitral, nosotros tenemos la onda E, que sería la fase temprana, que se expresa, tiene una velocidad mayor, ¿sí? Luego comienza la diastasis, ¿sí?, que prácticamente se igualan las presiones, y a lo último la patada auricular, es la última llenada que se corresponde con la onda A. Bien, básicamente el paciente con insuficiencia cardíaca diastólica son personas con antecedentes de hipertensión, diabetes, obesos, principalmente mujeres. También puede ser una causa de hipertensión diastólica, de insuficiencia cardíaca diastólica, la anemia, o pacientes también que se han tenido infarto de miocardio y dislipemias. Esto genera una carga hemodinámica y metabólica que va a hacer que, como los mismos mecanismos, haya un desequilibrio, estado proinflamatorio, migración de células hematopoyéticas y, de vuelta, a nivel del miocardio se altera la función endotelial, especies reactivas del oxígeno, aumenta la fibrosis, ¿sí? Esto te da disfunción diastólica. Hay determinantes que nos indican que puede estar alterada la relajación en el ventrículo izquierdo, que es lo que tenemos que buscar, principalmente. Por ejemplo, a nivel de la carga hemodinámica, tenemos pacientes, por ejemplo, los ancianos, los viejitos, tienen rigidez en las arterias. Eso va a generar un aumento de la poscarga con también alteración en la relajación. Pacientes que tengan una contracción heterogénea, una despolarización heterogénea, o sea, pacientes con antecedentes de infarto, isquemia, hipertrofia, pacientes con rama derecha, rama izquierda, ¿sí? El movimiento, la despolarización va a ser asincrónica y también inactivación de miofibrillas de calcio, lo mismo que comenté previamente, ¿sí? Baja la ATP. No se olviden que la diástole es un proceso activo, también la disponibilidad de ATP es muy importante. Y bueno, esto es un paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción preservada. Si bien acá el espesor se encuentra aumentado, generalmente los volúmenes no cambian. Y a nivel celular, observen acá, tenemos más fibras de colágeno, ¿sí? Son pacientes que tienen más fibrosis a nivel de la pared del miocardio, y también los sarcómeros van a estar engrosados, ¿sí? Y esto es lo que sucede. Hay una curva muy importante que es básicamente de presión y volumen, el luz presión-volumen. En un paciente normal, a medida que aumenta el volumen, aumenta la presión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En un paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, función reducida, ya está adaptado el paciente y ante cambios drásticos, ante mayores cambios de volumen, aumenta la presión en forma acorde, ¿sí? Esto sería
una compliance alta, ¿sí? El paciente se adapta a los cambios de volumen. Pero ¿qué pasa? En el paciente con insuficiencia cardíaca, función preservada, no pasa esto. Se corre la curva hacia arriba y a la izquierda, o sea que ante cambios bajos de volumen, ¿sí? Aumenta mucho la presión. Esto te habla de rigidez, de baja compliance. Esto es el principal mecanismo que sucede en la insuficiencia cardíaca con función preservada. Eso sería todo. Muchas gracias.